La Contraloría General de la República notificó al gobierno del inicio de una investigación después de la denuncia de parlamentarios de derecha. La verdad es que son varias, pero se agrupan finalmente porque son en el mismo tono, por un supuesto intervencionismo electoral. Hay un equipo fiscalizador del organismo que llegará a La Moneda para iniciar el trabajo en terreno. En el Ejecutivo defienden su labor informativa en la campaña, insisten en que no han vulnerado su presidencia y esperan que con estas indagatorias se aclare la situación. De hecho, hace minutos la ministra vocera decía que fuera idealmente lo antes posible, lo más temprano que se pudiera. Daniela Ruiz-Tagle en La Moneda. Hola Daniela, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Era el día de ayer cuando comenzaron a encenderse las alarmas acá, en el Palacio de la Moneda. La notificación provenía desde la otra vereda, lugar donde está ubicada la Contraloría General de la República. Lo cierto es que, y tras una de las tantas denuncias de la oposición por intervencionismo, el ente contralor emitió una respuesta. De acuerdo a los antecedentes, el equipo fiscalizador estará entrando en la ejecución de la campaña denominada Concepto Creativo y Producción Audiovisual, que está financiada con presupuestos de la Secretaría General de Gobierno. Esto corresponde a la campaña informativa que lidera la ministra vocera de Gobierno Chile Vota Informado, que recordemos es de cara al plebiscito constitucional del 4 de septiembre. Son numerosas las denuncias que se han ingresado a la materia en Contraloría y finalmente, luego de emplazamientos, ¿no es cierto?, al ente contralor de por qué no se ha pronunciado, el día de ayer se notifica entonces a Palacio respecto a el inicio de una investigación al gobierno. Hace pocos minutos llegó la ministra vocera de Gobierno acá al Palacio de la Moneda, entró por el patio de Los Cañones, la ministra Camila Vallejo entonces, y ella, claro, decía, sabíamos que esto iba a pasar a propósito de las numerosas denuncias que se han ingresado en esta materia, descartó cualquier tipo de intervencionismo en la campaña de cara al plebiscito constitucional. Escuchemos las palabras de la secretaria de Estado. Es que son cosas que la Contraloría hace, son procedimientos regulados que tiene la Contraloría. Una cosa son una denuncia, otra cosa es cuando le llegan muchas denuncias y tiene que actuar en este sentido. Así que nos parece que es lo correcto, que es el trabajo de la Contraloría, una institución, insisto, súper respetable, autónoma, y qué es lo que le corresponde hacer. Me parece que está todo bien. Me parece que está todo bien respecto a lo anterior, y lo cierto es que han descartado intervencionismo electoral. Durante la noche de ayer, el ministro de la SECPRES, Giorgio Jackson, dijo que estas críticas, estas denuncias son infundadas. Lo dijo, lo señaló a nuestro medio asociado CNN Chile. Él va en la misma línea que la vocera de Gobierno Camila Vallejo, que espera que con todas estas indagatorias finalmente se aclaren los hechos. Ambos comandos pueden tener minutas que se refieran o no a los distintos actos de gobierno, pero lo que respecta a las minutas que salgan desde el gobierno no va a hacer referencia, y eso nosotros damos la garantía porque es parte de nuestro trabajo, y si es que así ocurriera, poder sancionarlo y corregirlo, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna información que así ocurra, de que desde el gobierno haya alguna minuta que haga referencia a alguna de las opciones en particular, así que lo descarto tajantemente. Claro, se refiere el ministro de la SECPRES, Giorgio Jackson, también a otra polémica que se ha levantado acá en los pasillos de la Moneda, del Palacio de la Moneda, que es una minuta que emitió el Comando del Apruebo y que incidiría en los actos de gobierno. Por ejemplo, y esto lo señaló el medio Exante, se señala que la frase del día lunes era hablar de vivienda, precisamente para fomentar la opción apruebo, y justo el presidente Gabriel Boric habló de vivienda ese día. Se dice que esto podría incidir en el actuar del Ejecutivo. Lo cierto es que se descarta por parte del gobierno también, más allá de lo que dicen, cualquier comando puede emitir las minutas que quieran, pero mientras no sea de gobierno está todo bien. Se le consultó sobre este tema al presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, y él destacó lo anómala de la situación actual en la que evidenció un vacío al no definirse un organismo independiente que se dedicara a informar más allá del gobierno. Dijo que el Ejecutivo debe ser prudente en esta materia. Escuchemos a Leturia. Esta unión entre el destino de la Constitución y el destino del gobierno me parece completamente inadecuada. A mí, como presidente del Consejo para la Transparencia, no me minutea a nadie. Yo espero que el presidente de la República tampoco lo minutee a nadie. Me gustaría, sería súper bueno que él lo aclarara para que tuviéramos todos tranquilidad de que un comando no dispone de su tiempo.
Claro, palabras del presidente del Consejo para la Transparencia en esta materia. Así están las cosas en relación a estas denuncias de intervencionismo electoral. Lo cierto es que son numerosas y precisamente por eso se señala que Contraloría se constituye en terreno. También se quiere entregar una señal quizás más de distancia al gobierno, precisamente por lo que comentábamos al inicio de este despacho, estas críticas que se ha realizado al ente Contralor por la lentitud respecto a la emisión de ciertas sanciones en esta materia. Y yo los quiero llevar a otro tema, pero siempre relacionado con el proceso constituyente, las definiciones que se van tomando ya de cara al plebiscito del 4 de septiembre, precisamente lo que ha adoptado el oficialismo. Hemos hablado de estos acuerdos, de esta intención por llegar a prontos acuerdos para definir qué temas explícitamente deben ser reformados para dar cierta certeza a la ciudadanía. Lo cierto es que ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, insistió en que el proyecto de nueva constitución es perfectible. Habló la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Esta señaló que existe apertura para estos acuerdos, mientras que el presidente de la Cámara, el diputado del PPD, Raúl Soto, insistió en que ese es el camino para que gane el apruebo. Lo importante hoy es aprobar esta nueva constitución y en base a ella luego discutir e implementar las reformas que eventualmente acordemos y donde exista un consenso social y político. Que si hay un acuerdo de los sectores de gobierno respecto de que tenemos conciencia de que hay que hacer mejoras, esas mejoras deben ser discutidas y acordadas el día de hoy. Bien, es parte de lo que se ha señalado respecto a la estrategia del oficialismo para que gane la opción del apruebo. Lo cierto es que el gobierno lo que ha señalado es que son los sectores políticos, los parlamentarios, los distintos colores políticos los que deben llegar a estos acuerdos. Han tomado un poco más de distancia en esta materia, pero por supuesto no se cierran a liderar ciertos acuerdos que puedan dar certezas a la ciudadanía. Ayer la senadora de la DC, Jimena Rincón, anunció que junto a su colega Matías Walker presentarán un proyecto para que el proceso constituyente continúe después del plebiscito. La idea es plebiscitar los mecanismos de continuación del procedimiento para elaborar una nueva constitución de la República adecuada adecuando las disposiciones a dicho efecto. Rincón además emplazó al gobierno a explicitar su postura de reformas. Decirle al gobierno y a todos los del apruebo que digan hoy día, no después, qué temas son los que ellos están dispuestos a cambiar. Porque la posición del Partido Comunista con el dirigente Tellier es clara en orden a que ellos no van a precisar hoy día qué están dispuestos a hacer mañana. ¿Cómo podemos describir la sensación acá en el Palacio de la Moneda de suspenso? ¿Por qué? Porque se sabe que los funcionarios de Contraloría que se van a constituir acá en terreno, en las dependencias del Palacio de Gobierno, lo harán como visitas comunes y corrientes. Nada va a dar a entender que son funcionarios de Contraloría General de la República y por eso nosotros estamos muy alertas frente a la llegada de todas las personas que hacen ingreso acá al Palacio de Gobierno. Se decía que era a primera hora, lo cierto es que se espera que durante esta jornada entonces inicien este trabajo en terreno por estas denuncias de intervencionismo a propósito de la campaña Chile Vota Informado, que es liderada por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Caterín Tomás. A ver, ¿algunos esperaban una mayor presidencia del gobierno? Sí. Algunos esperaban, porque ¿qué es lo que ha pasado? El presidente Gabriel Boric ha cambiado su pauta de trabajo durante los últimos semana y media. Sí. Está en terreno todos los días. ¿Era habitual eso los primeros 3 meses de gobierno? No. De hecho, a veces el presidente estaba trabajando, pero desaparecido del mundo público 2, 3, 4 días incluso. Hoy día está todos los días dando puntos de prensa. ¿Cambió? Sí. ¿A propósito de qué cambió? ¿Del plebiscito o no? Hago otra pregunta. George Jackson, si fuese oposición y sería un gobierno de otro sector político, ¿tendría la misma actitud o no? Porque al final las reglas son iguales para todos, pues, me imagino. Esas son las preguntas que hay que responder. Y no empezar a sacarse los pillos entre nosotros, porque al final yo creo que hay gente que cree que todos somos tontos o somos poco capaces para mirar la realidad. La realidad es tan evidente que yo creo que esos son los puntos.
O a lo mejor se va a establecer un nuevo estándar, y este es el nuevo estándar para todas las elecciones del futuro. Puede ser también, cambiaron los estándares en Chile, va a ser este. Pero la única pregunta que se me ocurre en estos momentos es si tendrían la misma actitud si fueran oposición, con un presidente de otro signo político. Yo tengo mis dudas. Ahora, ¿se está jugando al todo por el todo el presidente? Sí. ¿Habían dicho que iban a tener una presidencia? Sí. ¿Hay presidencia? Yo diría que no, en estos momentos. Porque se está hablando permanentemente de la Constitución, no se está hablando de otra cosa. Y el presidente está hablando permanentemente de que él es partidario del apruebo y da a conocer el texto. Entonces, bueno, al final es una relación demasiado cercana. ¿Cómo se está evaluando la campaña al interior de La Moneda, Daniela? Bueno, hay preocupación. No, de la campaña en sentido del éxito de la campaña. Si está dando resultados o no esto que está haciendo el presidente, sí, ¿no? A eso me refiero. Sí, de hecho, este tema se conversó en el comité político, más bien entre los presidentes de los partidos. Estamos hablando del día lunes, en donde ya estaban frescos los resultados. Y claro, existía un ánimo de alivio, por así decirlo. Los presidentes de los partidos señalaban que estaban contentos, que estaban felices, porque efectivamente ya se está acotando esta distancia entre el rechazo y el apruebo. Lo cierto es que acá en el gobierno, más allá de todas las pautas de prensa, de todo el despliegue que ha tenido el presidente de la República, Gabriel Boric, insisten en que todo esto es informativo, que si es que llegase a hablar por vivienda, justo cuando la minuta del comando del apruebo habla de vivienda, es coincidencia, que el gobierno no tiene ninguna incidencia en la campaña, favoreciendo una opción, etcétera. Esa es la respuesta que se da acá en el Palacio de la Moneda. Yo les quiero contar que hoy el presidente Boric también va a anunciar un programa Copago Cero, que consagra la gratuidad en la red pública de salud para usuarios de FONASA. Se va a trasladar hasta el hospital Félix Bulnes. Justo el día de ayer, en una entrevista a CNN Chile, la ministra vocera de gobierno señalaba: esperamos anunciar derechos fundamentales en los próximos días. Lo cierto es que sabemos que los derechos fundamentales son la columna vertebral, básicamente, del proyecto de nueva Constitución. No, y el punto ahí es que se mezclan los temas, porque, por ejemplo, ayer tú mencionabas lo que pasó en la radio Caricia y la radio Serrano, de la entrevista que estaba dando allá en Melipilla, ¿no? En donde el presidente habla acerca de proyectos que obviamente involucran la población rural, en particular de la región metropolitana, porque él estaba ahí. Habla acerca de sus ideas, sus proyectos, etcétera, pero además toma la propuesta de Constitución y lee un par de artículos que van directamente en esa senda, ¿no? Y es eso lo que eventualmente se le está diciendo que puede efectivamente caer en intervencionismo. Hoy día puede pasar algo similar, ¿no? Tú nos dices que va a hablar de FONASA y obviamente la propuesta constitucional incluye también todo un cambio respecto al sistema de salud en nuestro país. A eso entiendo yo que es a lo que se alude y a lo que hay que estar atentos también. Bueno, claro, que dicen básicamente que no es coincidencia todas estas señales que da el gobierno. Lo que establece la propuesta constitucional es un sistema único, obligatorio de salud, y las ISAPRES quedarían como un seguro complementario. Eso es lo que se establece, ¿no es cierto? Entonces, claro, FONASA es el elemento central. Y en este caso sí que el presidente nuevamente alude a los artículos que hablan de ese tema en la Constitución. Habrá que ver qué es lo que sucede. O sea, está bien la difusión, pero adecuarlo a su discurso también, obviamente, hay un matiz muy difuso que hay que estar pendiente. Pero yo hago una pregunta: ¿es el presidente en persona el que tiene que hacer la difusión? ¿O son el Ministerio de Secretaría General de Gobierno y de la Presidencia, que tienen un mandato, ¿no? O sea, ¿quién tiene que hacer la difusión? Es una pregunta. ¿O son los partidos que apoyan el apruebo? Las organizaciones, digamos, partidos, organizaciones que apoyan el apruebo. O sea, claro, eso por un lado, pero desde el punto de vista del Ejecutivo, claro, ¿quiénes? Claro. ¿No es cierto? Es una pregunta esencial, ¿no? ¿O forma parte de las funciones del presidente eso? ¿De sus facultades? Gracias, Daniela. Sí, un dato, solamente para complementar, Caterín Tomás, el tema de la investigación de Contraloría. Sabemos que es inédito que se constituyan en terreno a propósito de denuncias por intervencionismo. Sabemos que es por la gran cantidad de denuncias y también por esta señal que busca dar Contraloría. Hay un dato: no hay plazos para el fin de la investigación. ¿Por qué? Porque va a depender de la cantidad de antecedentes que se vayan a recopilar, y se va a investigar los antecedentes financieros que se utilicen en la
la Secretaría General de Gobierno para la campaña informativa que llevan adelante. Así que hoy día líneas abiertas con ustedes. Ya habló la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Escuchamos en la mañana que no quiso hablar la ministra del Interior, la jefa de gabinete, Isquia Siches, pero por supuesto acá estamos apostados en el Palacio de la Moneda y estamos muy cerca de Contraloría. No vaya a ser que hoy pueda que nos podamos encontrar por ahí al Contralor. Gracias, Daniela. Suerte, Daniela, el reporteo y la pesquisa de quienes van a llegar finalmente ahí de la Contraloría. Oye, bueno, son varias acciones las que se han presentado. A propósito, las acciones presentadas ante la Contraloría. El 8 de junio de este año, la Contraloría le ofició a la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría General de la Presidencia, la SECPRES, pidiendo antecedentes sobre el uso de recursos públicos en la campaña Hagamos Historia. Que es la informativa básicamente del plebiscito de salida. El 12 de julio de este año, hace no mucho, hubo un oficio a la Secretaría General de la Presidencia por una reunión del presidente Gabriel Boric y la directiva del Partido Socialista, la polémica por el video del diputado Soto, ¿se acuerdan? Bueno, ese caso. El 13 de julio de 2022, la Contraloría ordenó sumarios en Maipú, Cerro Navia y Quinta Normal por intervencionismo y dictamina que los municipios no pueden realizar campañas informativas. El mismo 13 de julio de este año ofició a la Secretaría General de Gobierno por la participación de la ministra Camila Vallejo en un matinal de Mega, y en esa entrevista ella llevaba un pin en la solapa de su blazer alusivo a la nueva Constitución. 22 de julio se oficia a Cernatur solicitando informes por publicación en redes sociales institucionales en referencia al plebiscito. Y ayer, 26 de julio de 2022, se ofició a la Seremi, Secretaría Regional de Justicia y Derechos Humanos, y al Servicio Nacional de Menores en la Araucanía para solicitar antecedentes de un conversatorio sobre la Constitución en dependencias del Centro de Justicia Juvenil de Cholchol. Ahí participó el ex convencional Jorge Baradit. Hay que recordar que la Contraloría declaró improcedente algunos tuiteos de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro. Recordemos que ella es militante de la Democracia Cristiana, recibió denuncia a la Contraloría y determinó que algunos tweets fueron realizados en horario laboral. Claro, la Contraloría determinó que entre el 1 y el 11 de julio la alcaldesa tuiteó en favor del apruebo al menos 3 veces en su cuenta personal, pero se confirmó que no se usaron fondos ni recursos municipales en los hechos, pero de todas formas le recomienda que no haga uso de su cuenta, que es personal, pero es institucional finalmente, en horario laboral. Y a propósito de lo que está ocurriendo con el gobierno, hace algunos días la División Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, por encargo del ministro de la cartera, Giorgio Jackson, se contactó con el director nacional del Servicio Electoral, el CERVEL, Raúl García, y le preguntó, según fuentes del organismo, si es que el CERVEL podía visar el texto de nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional. Este objetivo, esta consulta del gobierno buscaba lograr que de alguna manera todos los textos difundidos con la propuesta de la nueva Constitución tuvieran una suerte de sello, una garantía que correspondía a la propuesta elaborada por la Convención, porque en algún momento se difundieron documentos falsos o incompletos, una versión primaria, en fin, bueno, se quería decir que esta sí que era la versión autorizada. El tema se conversó en una de las últimas reuniones del Consejo Directivo del CERVEL, compuesto por 5 integrantes, con el objetivo de ver si acoger o no la solicitud del Ejecutivo. Y según cuenta la tercera, en esta instancia, sin embargo, se llegó a la conclusión de que el organismo no tenía esa facultad y que por lo tanto excedía sus atribuciones, por lo que desechó, según fuentes del mismo Servicio Electoral, esta solicitud del gobierno. En el organismo, en todo caso, precisan que lo que sí hicieron fue poner en su sitio web un link de la Biblioteca Nacional con el texto que elaboró el órgano constituyente. La idea de la moneda, según transmitió a personeros del CERVEL, era que con este sello el organismo contribuyera a reducir las fake news, las noticias falsas. Esto en el marco de la campaña Chile Vote Informado, que están impulsando para difundir la propuesta constitucional con el objetivo de combatir, dicen, la desinformación de la nueva Carta Magna. La tercera preguntó en la Secretaría General de la Presidencia por la solicitud que hizo al Servicio Electoral. Dijeron que en su deber de asegurar que los ciudadanos accedan a información veraz sobre la propuesta de nueva Constitución que será plebiscitada, el gobierno se encargó de buscar todas las formas de garantizar la máxima difusión del texto, y se le preguntó al CERVEL si el organismo también podía poner la propuesta que elaboró la Convención a disposición de la ciudadanía. Bueno, hay que decir que el texto está ampliamente disponible en internet, en nuestra plataforma digital biobiochile.cl. Usted puede ver el texto y por lo tanto está a disposición. Naturalmente que hay personas que no tienen internet, son cada vez menos, hay que decirlo, o hay personas que de la tercera edad a lo mejor que no manejan bien internet y que por lo tanto necesitan el texto en papel. Y también a veces se necesita el texto en papel para estudiarlo mejor, porque hay anotaciones que uno hace o con
la concordancia entre una norma y otra, y por lo tanto a veces el papel, o muchas veces el papel, puede ser útil para un texto de esta extensión y de esta complejidad. En biochile.cl siempre está disponible, está incluso por sobre la noticia del día, porque es un banner permanente que dice descarga y lee aquí la propuesta oficial de nueva constitución. Usted le hace clic en descargar y se la lleva. Y exconstituyentes valoraron el aporte de la ciudadanía en la campaña del apruebo y lamentaron la enorme diferencia en los recursos económicos que han recibido los comandos. Una de las voceras del apruebo, que es la diputada Carol Cariola, criticó el rechazo por la elaboración de afiches que se burlan del presidente Gabriel Boric. Escuchamos el informe de Agustín Morel. Solo el 0,6% de los aportes de la campaña para el plebiscito ha sido donado al apruebo y un 99,4% de los dineros lo ha recibido el rechazo. En total, los aportes para el apruebo llegan a 771.000 pesos, mientras que los del rechazo se acercan a los 145 millones de pesos, y donde los principales donantes han sido Félix de Vicente, exministro de Sebastián Piñera, Héctor Bravo, empresario de la construcción, y Cristian Bech, del mismo rubro. Una diferencia abrumadora que, según exconvencionales que se despliegan por el apruebo, es notoria y que genera complicaciones para la campaña. Esto porque el traslado por las regiones y los diferentes materiales tienen que ser financiados por ellos mismos, que además tienen que complementar la campaña con sus trabajos. A pesar de esto, en el apruebo destacan que la ciudadanía ha contribuido enormemente a la campaña, tanto en la difusión de información como en el trabajo territorial. Se lo destacaron los exconvencionales Javier Fuchsloger y Francisca Arauna. Sabemos que hay una desventaja notoria, pero nosotros confiamos en el pulso, digamos, de una campaña ciudadana que permita buena información. El trabajo lo está haciendo la gente, que es lo que se espera. O sea, nosotros redactamos la Constitución, pero son las organizaciones las que van a terminar y llevan a cabo este trabajo en donde involucran a la ciudadanía. El ex constituyente del Partido Socialista, Pedro Muñoz, llamó a quienes están por el apruebo a continuar involucrándose en la campaña y a realizar aportes. Debiera haber condiciones más óptimas para hacer una campaña por el apruebo. Y eso implica un llamado a todos quienes creen en este proceso histórico. Yo creo que deberían hacer aportes. Y yo creo que esta campaña la va a financiar el ciudadano común y corriente. La coordinadora del Comando del Apruebo y diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, criticó al Comando del Rechazo por el afiche que se difundió, donde se burlan del presidente Gabriel Boric. La parlamentaria sostuvo que si los voceros de esta opción realmente no apoyan estas acciones, que lo demuestren. Si la línea oficial es no actuar en base al odio, en base a las amenazas, en base a la violencia, que lo demuestren. Nosotros al menos hemos hecho un llamado público a todos los adherentes, a todas las adherentes del apruebo, a jugar limpio, a hablar con la verdad, a hablar de cara a la ciudadanía. Toda la información sobre los aportes de campaña se pueden revisar en el sitio web del CERVEL, donde se detallan los nombres y montos de los patrocinantes, aunque también se pueden realizar donaciones de forma anónima.